buenas tardes, les habla Emma Contreras, gerente de operaciones de ATC, y es un gusto para mí estar con ustedes en esta emisión del programa de Alliance Trust Certification. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o también a través de YouTube o bien a través de nuestra página web www.alliancetrust.com. Les recuerdo que tenemos grandes promociones y descuentos en nuestras certificaciones de competencias, así también como que tenemos el 20% en certificación inicial. Para mayor información pueden comunicarse con nuestros asesores comerciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y bueno, sin más preámbulos, les quiero compartir que hoy tenemos un tema muy interesante, que es el punto 7.5.3 de la norma ISO 9001-2015, que es el control de la información documentada. Y para hablarnos de este tema, está con nosotros nuestro queridísimo director general, el maestro Mario Dardo Hernández Uscanga. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Hola Emma, ¿qué tal? Muy buena tarde. Amigos, muy buena tarde a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy para poder hablar de este punto que bien nos acaba de mencionar nuestra compañera Emma Contreras. Va a ser un tema muy interesante como parte de la continuación de lo que hemos estado viendo desde la semana pasada. Y me uno a la invitación que les hizo mi compañera Emma Contreras, recordar que durante el mes de mayo, junio, tendremos 4 programas de formación muy interesantes, algunos de ellos con opción a certificación, algunos con aval ante el organismo de certificación ATC, otros con aval ante el CONOCER y el aval de la Secretaría de Educación Pública aquí en México. Y bueno, invitarlos a que se unan, recordarles que estos programas, como parte del desarrollo y como parte del compromiso que tiene ATC con toda la población, con toda la gente, con todos los profesionistas de este bello sector, los programas son totalmente gratis. Contacten con nuestros asesores para que puedan pedir su acceso totalmente gratis. Y bien, pues sin más preámbulo, creo que será momento de entrar con esta dinámica que tanto ha gustado a nuestros seguidores, a nuestros amigos. Y bueno, agradecerles que nos estén acompañando y por favor pedirles y recordarles que nos ayudan compartiendo, poniéndole clic a las publicaciones que estamos haciendo y sobre todo el día de hoy en esta transmisión. Así es, maestro. Muchísimas gracias por toda esta introducción. Y bueno, maestro, pasamos a la sesión de preguntas, ¿le parece bien? Y bueno, empezamos con la primera. En este punto de la norma, maestro, ISO 9001-2015, nos comenta que la información se debe controlar para asegurar que esté disponible y que sea idónea para su uso. Con el avance de las tecnologías y en donde algunos de los procesos están cada vez automatizados, ¿cuál considera usted, maestro, que es la forma idónea de la información documentada? Fíjate que es una pregunta interesante, sin embargo es muy arriesgado poder decir y poder definir una solución o cuál es la forma más idónea. ¿Por qué? Porque debemos de entender que existen diferentes organizaciones de diferentes giros, diferentes sectores, e incluso existen dentro de un mismo sector, pues organizaciones de diferentes tamaños que viven diferentes contextos. Asimismo, cada organización, su personal, las personas que colaboran dentro de los procesos de cada organización, pues también obedecen a un contexto y a ciertos conocimientos o cierta competencia, ciertas habilidades y conocimientos para el uso de ciertas herramientas. Entonces, sin lugar a duda, la tecnología en este momento nos ha ayudado, principalmente, por ejemplo, este tema de la pandemia, el tema del COVID, nos ha hecho sí o sí en muchos sectores dar saltos precisamente para poder comprender, para poder entender que no necesariamente necesitamos en algunos casos del papel o que de estar físicamente o de manera presencial en muchos lados. Si bien es cierto, el uso de papel es una práctica que poco a poco va en decadencia, sigue siendo algo muy usual en muchos sectores. Entonces, por eso me parece muy aventurado y muy arriesgado decir cuál es la forma idónea. Lo que es un hecho, podemos ver algunos sectores que cada vez se familiarizan muchísimo más con empezar a dejar de lado, empezar a sacar dentro de sus prácticas del uso de papel y migrar hacia herramientas digitales, hacia sistemas que les permiten y que les ayudan además
a dar trazabilidad a las actividades que están realizando dentro de una organización. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, un sistema, vamos a pensar en sector salud, un sector de servicios, donde te puede ayudar, por ejemplo, con el control de pacientes. ¿Sí? Vamos a pensar en un hospital, donde podemos llevar a cabo el registro desde su ingreso, podemos llevar todo el control del expediente clínico a través de un sistema, ¿no? Un laboratorio clínico, por ejemplo, también puede ser lo mismo. Y con esto, pues obviamente ayuda a la organización a tener una trazabilidad de todas las actividades que se van realizando en el transcurso de su cadena de suministros o en el transcurso de sus procesos. Y bueno, pues obviamente esto ayuda a que la organización lo pueda tener de manera más controlada, por llamarlo de alguna manera, y tener ahorros significativos en el uso de papel. Sin embargo, pues se abren otros retos, se abren otras dificultades que vamos a platicar más adelante. Me parece que hay una pregunta que está muy vinculada con ese tema. Entonces, la forma más apropiada y las tecnologías pues nos han llevado precisamente a hacer uso de estas nuevas tecnologías, de estos sistemas. Por ejemplo, también vamos a pensar, y lo hemos podido ver en el sector alimentos o en el sector metalmecánico, donde precisamente a través de un ERP podemos dar trazabilidad desde una cotización, todas las actividades que se llevan a cabo para la fabricación de una pieza, por ejemplo, hasta su entrega. Y dentro de este mismo sistema se va alimentando a través de documentos digitales, documentos electrónicos, y fácilmente podemos hacer uso y acceso a toda esta situación. Maestro, en el inciso C del punto 7.5.3.2 se hace mención del control de cambios. ¿A qué se refiere con este punto, maestro? Fíjate que el control de cambios es un tema interesante, es un tema importante, muchas veces se resta la importancia. Sin embargo, vamos a ver, y como lo vimos la sesión pasada, el programa pasado, pues el control de la información obedece a diferentes situaciones. Básicamente la norma nos habla de dos temas. Uno, para mantener información documentada que pide la norma, ciertas cuestiones muy puntuales dentro del sistema de gestión. Y dos, y desde mi punto de vista lo más importante, poder demostrar que se están llevando a cabo y que se están cumpliendo precisamente estos procesos. ¿Cuál es la importancia de poder demostrar que se están cumpliendo los procesos, pero además que se están llevando a cabo de manera eficaz? Vamos a pensar en un tema importante, vamos a pensar en un tema sensible. Por ejemplo, en una construcción, donde sabemos que dependiendo la calidad del producto, de la obra, de lo que se está construyendo, pues pudiera ser incluso que dependieran vidas humanas por mala calidad de este producto, ¿no? Entonces, a través de los documentos podemos demostrar que estos procesos, que estas actividades se están llevando a cabo, e incluso para efectos, por ejemplo, de responsabilidad, tenemos ahí la trazabilidad de qué persona supervisó la obra, qué persona autorizó que se llevara a cabo, ¿sí? Las pruebas de calidad que se le hacen al concreto, que se le hacen al cemento, el análisis estructural, etc. Hay diferentes cuestiones que podemos utilizar a través de un documento. Vamos a pensar en la fabricación, precisamente vamos a seguir con el sector de la construcción. Imagínate que tenemos nosotros unos planos, ya nos dijo el cliente, ya quedamos con él cuáles son las características de la obra que vamos a desarrollar, pero eventualmente, y esto casi nunca pasa en construcción, hay cambios de última hora, hay cambios por diferentes situaciones, por algo que se identificó en medio de la obra, por temas presupuestales, etc. Y vamos a pensar que el área de diseño, el área de dibujo, hace los cambios correspondientes a estos planos, pasa los planos a la persona que le corresponde hacer precisamente el control de esta información, pero esta información documentada nunca baja a todos los niveles de la organización. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias? Pues las consecuencias pudieran ser penalizaciones para la organización, pudieran ser, por ejemplo, que derivado de este cambio tuviéramos que demoler, tuviéramos que desbastar, tuviéramos que hacer algo precisamente con lo que se fabricó, se construyó mal,
por no tener un control adecuado de cambios. ¿Sale? Esa es una de las posibles implicaciones. Entonces, el control de cambios es un tema muy importante. Hay sectores que son muy sensibles, hay sectores que son más susceptibles a que por un descuido de no contar con la información de manera correcta, se puedan perder vidas humanas, se puedan perder diferentes cuestiones económicas, el prestigio de la organización, etc. Entonces, sí es muy importante que el control documental no solamente se visualice, porque la norma no solamente habla de documentos internos, manuales, procedimientos, sino que habla de información documentada, y debemos de comprender que la información documentada es tanto de origen interno, lo que yo puedo desarrollar, lo que yo puedo controlar, pero también lo que está fuera de mi organización, que no puedo controlar su actualización de alguna manera, y la voy a utilizar precisamente para poder desarrollar mis procesos. Entonces, es un tema importante, es un tema pues crucial incluso para algunos sectores, y bueno, aquí la recomendación es pues obviamente establecer mecanismos precisamente para controlar estos cambios de versión, tanto sean internos o externos. Muchas gracias, maestro. Y bueno, también en este punto se dice que la información documentada de origen externo se debe de identificar y de controlar. ¿Será posible que nos pueda dar algún ejemplo, maestro, por favor? Sí, por supuesto. Fíjate, de hecho, irónico, ¿no? Estábamos platicando un poquito en relación a los temas externos. Te hablaba, por ejemplo, de un plano. Un plano es un documento eventualmente externo que el cliente te pasa para que tú puedas desarrollar una obra, un producto, etc. Vamos a pensar en otro tipo de documento externo. Vamos a pensar en una norma oficial, ¿sí? En una ley, que debemos estar, independientemente del giro donde estemos trabajando, pues debemos estar atentos a estas situaciones. Entonces, como organización, es importante que entendamos que el control de información documentada de origen externo está vinculado precisamente a que nosotros tengamos la habilidad o establezcamos mecanismos para poder monitorear precisamente esta información que surge en el exterior. Vamos a pensar en una ley. Bueno, pues se me ocurre que periódicamente, o tal vez tengamos un departamento de calidad o tengamos una persona de jurídico que va a estar monitoreando los cambios que existan dentro de la ley, o probablemente tengamos un especialista, un asesor, alguien externo que nos esté monitoreando, que nos esté diciendo, ojo, hay cambios en esta normatividad, hay cambios en este aspecto legal, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante aquí de este control tiene que ver precisamente con poder identificar los cambios, pero aquí funge algo interesante con otro requisito de la norma que en su momento hablamos de él, el tema de la adquisición del conocimiento. Recordar que en 716, por ahí la norma nos habla de los conocimientos de la organización, y precisamente estos conocimientos externos que utilizamos nosotros precisamente para poder operar los procesos, para poder desarrollar un producto, etcétera, pues debemos de cambiarlos, debemos adquirir los conocimientos para entonces empezar a adecuar nuestros procesos, empezar a adecuar nuestra operación precisamente con estas nuevas situaciones. El control de información documentada de origen externo está muy vinculada y está totalmente relacionada con este tema. Poder tener los conocimientos, poder tener esa información externa, comprenderla, adecuar que nuestros procesos y nuestras actividades dentro de nuestro sistema se lleven a cabo de acuerdo a estos cambios, y obviamente pues transmitir esos conocimientos y que las personas tengan acceso a esa información cuando sea necesario. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, dentro de la organización, ¿quién sería el encargado de controlar esta documentación? Fíjate que como tal, la norma en ningún momento nos dice que debe existir un responsable para este tema. Probablemente si nosotros regresamos un poquito el cassette y volteamos a ver la norma ahí en la cláusula 5.3, nos vamos a encontrar incluso desde 4.4, nos vamos a encontrar que la norma nos dice que debemos determinar responsabilidades y autoridades. 5.3 lo hace muchísimo más claro. 5.3, parte de las actividades que debemos de asignar o parte de las responsabilidades y autoridades que debemos de asignar es, por ejemplo, también aspectos que nos marca la norma, como podría ser el control de información documentada. Todo va a depender
del tamaño de la organización y de su estructura. Por ejemplo, en una pymes, en una organización pequeña, probablemente el director general sea quien esté más al pendiente que todos, o sea el responsable de estar monitoreando si existen cambios precisamente en la información documentada e incluso hasta en controlar la información documentada. Por ejemplo, si existe tal vez un manual de procedimientos, si existe tal vez un manual de organización, etcétera, pues probablemente el director general sea quien lo haga. Pero empezamos a ver que las organizaciones empiezan a tener una estructura, empiezan a tener más personal. Hemos visto que hay organizaciones donde existe una persona responsable de estar monitoreando en conjunto con las áreas, con las gerencias, precisamente de estar identificando cambios para poder llevar a cabo las actualizaciones de la información documentada de origen interno, pero también estar monitoreando la información documentada de origen externo, precisamente para que las actividades se lleven a cabo y se puedan hacer las adecuaciones al interior de la organización de manera oportuna. ¿Sale? Entonces, realmente decir si existe o quién debe ser el responsable, pues va a depender siempre, sí o sí, de la estructura, del tamaño de la organización. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver organizaciones transnacionales, organizaciones muy grandes, donde se llevan a cabo, incluso existe un departamento exclusivo conformado de dibujantes, conformado de capturistas, controladores, etcétera, para controlar la información documentada y asegurar su disponibilidad y asegurar que los cambios se lleven a cabo. Entonces, va a depender siempre del tamaño de la organización, va a depender siempre de su contexto, de sus prácticas, de qué tanta información documentada interna y externa va girando, ¿no? Pero a ciencia cierta, cada organización lo irá determinando de acuerdo a sus necesidades. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, en caso de que no existiera un control dentro de la organización, ¿cuáles serían los riesgos que correría la organización? Fíjate que hace un momento yo hablaba o ponía el ejemplo de la constructora, ¿no? Pero vamos a pensar en otros ámbitos, vamos a pensar en el sector farmacéutico. Vamos a identificar o pensando en una actividad o en un proceso de investigación, de diseño y desarrollo, ¿sí? Donde se empieza a jugar con ciertas formulaciones para obtener un producto. Entonces, imagínate qué pudiera llegar a pasar si no se transmite en esa interfase donde ya se está llevando a cabo el desarrollo, las pruebas finales para obtener la fórmula ideal, y no se pase la fórmula correcta y se pase una fórmula anterior. Esto es información documentada. Las implicaciones a la sociedad, las implicaciones en demandas a la farmacéutica, ¿sí? Y todo lo que puede llevar. Ahí tenemos riesgos. Vamos a pensar en otro sector, vamos a pensar en cualquier organización. Como sabemos, recientemente han salido algunas normas vinculadas con la Secretaría del Trabajo, como la 035, la 036, etc. Y todas las demás normas que existen. Vamos a pensar que por no tener un control de información documentada, no damos cumplimiento con estos requisitos legales. Bueno, pues el incumplimiento o el desconocimiento no te exime de la responsabilidad o de la obligación. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues ahí también tenemos riesgos en relación hacia un requisito legal, ¿no? Vamos a pensar que por alguna situación no estoy controlando el tema de los precios y probablemente mi organización cotiza en dólares, qué sé yo. Tal vez necesito hacer algunas fórmulas para obtener el precio de mi producto, el precio de mi servicio. Y si no controlo, por ejemplo, la lista de precios, imagínate que cuando yo voy a hacer el cálculo, voy a dar una cotización, pues probablemente pueda estar dando una cotización que no sea correcta. ¿A qué me refiero? A que tal vez el costo de mi producto, el costo de mi servicio, sea mayor a lo que yo coticé por no tener la información documentada. Reprocesos, fallas, pueden existir muchísimos riesgos precisamente por no tener un control. Desde aspectos legales que son graves, el no poder demostrarle a una autoridad que estás cumpliendo con los requisitos es motivo de multas, es motivo de suspensiones, es motivo incluso en casos más graves y más estrictos de cancelaciones. Y obviamente eso va en detrimento de los objetivos
y del mantenimiento y la sostenibilidad de cualquier organización. No conozco hasta este momento un solo director que no diga, cuando habla del contexto de las partes interesadas o los socios, que no les interese el mantenimiento de su organización y el éxito de su organización y el crecimiento de su organización. Entonces, eventualmente, imagínate, por una falta de control en información documentada en un requisito del cliente, en un requisito o en una especificación técnica de producción o en un tema legal, pues las implicaciones y el impacto que pueden tener sobre la organización. Todos estos riesgos, al final de cuentas, no solamente quedas mal con el cliente, sino vienen en cascada muchas situaciones y tienen diferentes efectos sobre la organización, y pues obviamente queremos evitar esos riesgos, ¿verdad? Muchísimas gracias, maestro, y así es, bueno, queremos evitar esos riesgos. Y bueno, maestro, ¿toda la documentación que esté dentro del sistema de gestión se debe controlar? ¿Es necesario que se controle? Fíjate que, bueno, precisamente como lo estás hablando, ¿no? Toda la información documentada que está dentro de un sistema de gestión o que está dentro del alcance del sistema de gestión, precisamente se debería de controlar. Por ejemplo, me ha tocado ver en comercializadoras. Es muy común que, por ejemplo, las presentaciones comerciales, los brochures comerciales, no los controlan porque es un documento que utilizó para comercializar y no lo controla. Bueno, me ha tocado ver, y es una situación que si son comercializadoras tal vez les habrá tocado escuchar o haber visto en su organización, donde el área comercial sigue ofreciendo productos que ya están obsoletos. Es común, ¿eh? Esto se debe precisamente por no tener un control sobre estas presentaciones. ¿Sale? Entonces, es ahí donde empezamos a ver toda la información que está dentro de la organización se debe controlar. Pues yo primero lo que sí pienso es, si está dentro de la organización, es porque se necesita, ya sea para soportar o tener información y poder desarrollar un proceso, o se necesita, por ejemplo, para demostrar evidencia de algo, para controlar algo. Si vas a controlar algo, si necesitas esa información que está soportada en un documento, en información documentada, pues me parece que la norma tiene elementos y te dice, así lo dice textualmente la norma, la información para apoyar los procesos y demostrar que se están llevando a cabo de manera eficaz. Entonces, creo más bien que tener documentos por debajo de la cama o por debajo del escritorio, de esos que se utilizan para hacer análisis, etcétera, pues aquí ustedes tendrían que responderse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿para qué lo estoy teniendo? Si lo tengo es para facilitar el trabajo, si lo tengo es para controlar un riesgo, si lo tengo es para poder demostrar algo. Entonces está dentro del proceso, y al estar dentro del proceso, ese alcance está dentro del sistema de gestión, se debería controlar o se debe controlar. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, maestro, ¿qué recomendación les daría a todas las organizaciones, a todos nuestros amigos que nos escuchan, acerca de este punto de la norma, maestro? Sí, definitivamente es un tema que se debe de visualizar. Recordar que al final de cuentas el enfoque en riesgo es lo que le va a permitir a las organizaciones determinarlo. Normalmente los controles administrativos, las evidencias para demostrar algo, se soportan en documentos. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? De acuerdo a las características, a la estructura, a los recursos, a las personas que están dentro de la organización. Yo recuerdo hace muchos años, trabajé en una organización donde yo les proponía que todo fuera digital, porque a mí siempre me ha gustado el tema de las computadoras y demás. Pero la organización todavía no estaba muy preparada para poder dar ese salto hacia el tema documentación electrónica, porque la práctica durante muchísimos años y el personal que trabajaba ahí era en papel. Estaban muy familiarizados con el papel, con los manuales, con las carpetas, y a veces romper ese paradigma es posible, ¿no? Lo logramos en algún momento, pero va a depender mucho, como lo comento, de la infraestructura. Por ejemplo, si hay personal que no tiene acceso a equipos de cómputo, que no tiene acceso a un teléfono inteligente, a una tableta, etcétera, pues probablemente se le vaya a complicar más el acceso a alguna plataforma o alguna nube para poder consultar los documentos o para poder llevar sus registros, ¿verdad?
Pero si tenemos una organización que ya está familiarizada, tenemos personas que tienen acceso a estos recursos, a estos elementos, pues me parece que tienen todas las facilidades, tienen toda esa oportunidad para poder llevar a cabo la práctica de dejar el papel de lado y pasar hacia el tema electrónico. Lo que es un hecho, creo yo, por la practicidad de poder llevar a un lado a otro y que se pueda manchar, se pueda ensuciar, le pueda pasar lo que sea y probablemente esté legible el documento, o incluso para formalizar ciertos actos, ciertas actividades, creo que el papel difícilmente va a desaparecer. Sí, en medida, creo yo, va a ir un poquito en detrimento por las mismas situaciones sociales, por las mismas situaciones ambientales, por diferentes cuestiones, pero bueno, es un hecho que lo más apto y lo más idóneo es lo que a su organización le convenga y como se le facilite mantener esta información documentada y por supuesto la parte de la información documentada externa, pues siempre estar monitoreando bien, no solamente la norma ISO 9000 es la que cambia, hay muchísimas cosas que cambian dentro de las organizaciones y hay que estarlas monitoreando precisamente para adquirir esos conocimientos y poder adecuar y alinear nuestro sistema de gestión hacia estas prácticas. Pues muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, muchas gracias por compartirnos su experiencia. De verdad, cada semana es un goce tenerlo aquí con nosotros y que nos comparta todos estos conocimientos que usted tiene. No, al contrario, Emma, siempre para mí es un gusto poder estar aquí contigo, con ustedes, compartiendo esta transmisión. De verdad que gracias por todos los que nos acompañan, por todos los que ponen sus pulgares arriba, por todos los que le dan compartir a esta transmisión. Y bueno, recordarles que tenemos la próxima semana igual una cita aquí en estas plataformas, tanto en YouTube como en Facebook, para poder seguir platicando y poder seguir intercambiando nuestras opiniones, los puntos de vista. Pueden preguntar en las sesiones o en los foros de chat. Uno de nuestros especialistas está atento para poder dar respuesta a sus preguntas y bueno, pues invitarlos a que también nos escriban para poder integrar sus preguntas a estos programas que estamos haciendo con tanto gusto. Pues también le queremos agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy y no se pierdan, como dice el maestro Mario, la próxima emisión del programa porque empezaremos con el punto 8 de la norma, que es operación, específicamente con el punto 8.1, que es planificación y control operacional. ATC, comprometidos con el desarrollo de su organización, les desea un excelente inicio de semana y un maravilloso día. Hasta la próxima.